donde me bajo la... Bueno, pues ¿cómo están? Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería y continuamos con nuestro discipulado. Estamos hablando de este tema tan importante de guardar nuestro corazón. ¿Por qué debemos guardar nuestro corazón? ¿De qué lo debemos guardar? Eso lo empezamos a ver la sesión pasada, la semana pasada, y ahora vamos a continuar con este tema que es muy importante porque muchas veces, pues si no tenemos este cuidado de estar guardando aquello que nos está rodeando, nos puede pegar, nos va a lastimar y esto nos va a traer más que nada un mal a nosotros mismos. Entonces, en la medida en que podamos evitarlo, pues vamos a estar de una mejor forma. Entonces, de eso se trata esto que estamos viendo, de guardar nuestro corazón. Y pues vamos a continuar con lo que empezamos anteriormente. Entonces, esposa, si quieres seguirle. Sí, cómo no. Y bueno, vamos a entonces a cuidar nuestro corazón cuando estamos en aflicción. Y bueno, pues muchas veces estamos en aflicción y es muy difícil porque pues en ese momento preciso. Ok, entonces pues estamos en aflicción. Cuando estamos en aflicción, pues Dios nos consuela. Tenemos que aprender a canalizar esa necesidad que tenemos pues de ser comprendidos, de ser consolados hacia Dios. Él dice que nos puede consolar, pero como no estamos a veces acostumbrados, nos cuesta trabajo porque, pues, si vemos una persona y nos abraza, pues a lo mejor sentimos ese consuelo, pero a Dios no lo vemos, no lo sentimos. Entonces es difícil que podamos entender o llegar a ese punto de que sin ver a Dios podamos recibir el consuelo que nos está dando. Entonces, es algo muy importante que podemos aprender a esperar en Él con paciencia, porque eso es lo que Dios nos pone a hacer, digamos. No vamos a sentir en el momento que necesitamos ese consuelo, pero a través de la paciencia, el Señor transforma y va trabajando en nuestro corazón. Y entonces vamos recibiendo, ya sea el entendimiento, ya sea que vayamos sintiendo pues el conformarnos, que vayamos sintiendo con el contentamiento. Eso es lo que nos va a ir trayendo pues ese consuelo, esa madurez, porque pues todo ayuda para bien y va a trabajar el Señor en nuestro carácter a través de todas las circunstancias, aún en las aflicciones, también podemos aprender acerca de la paciencia, por ejemplo. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros aprendemos a recibir el consuelo de Dios en cualquiera que sea nuestra situación, nuestra tribulación, vamos a estar capacitados para entonces consolar a los demás. Y entonces sí, las personas van a recibir un verdadero abrazo, una palabra audible de una persona de carne y hueso a través de nosotros. Dios se va a expresar. Y también podemos esperar que también Dios se exprese a través de otra persona hacia nosotros para que recibamos esa palabra, para que recibamos ese perdón. Dice Romanos 8:28, lo conocemos muy bien, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros creemos esta palabra, pues podemos decir en cualquier situación, no lo entiendo, me duele, pero voy a confiar, decido confiar
en que aún esta situación va a ser para bien. No sé qué vas a hacer, Señor, pero yo sé que cuando vea yo hacia atrás, en retrospectiva, me voy a dar cuenta de que todo ayuda para bien. Y entonces desde ahorita te voy a agradecer y voy a confiar. Solamente voy a esperar en ti para que seas tú el que intervengas en cada asunto de mi vida y lo resuelvas. Y entonces me voy a dar cuenta de que tu consuelo es real, tu amor es real, tu solución es real en cada momento y en cada circunstancia, ¿no? Y creo que también dice, es la verdadera esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ya cuando llegamos al Señor, lo que, lo que nos hace seguir adelante es la esperanza. No podemos perder la esperanza. Es una esperanza sobrenatural. No es una esperanza de que hay natural, de que yo espero esto ya y no sucede y me desilusiono. No, siempre hay algo fuerte que nos sigue impulsando hacia adelante, porque hay una esperanza de que todo tiene que cambiar, todo va a cambiar, sí, todo va a ser mejor cada vez, lo mejor está por venir, siempre. Ese es el pensamiento que debe de tener un hijo de Dios, porque cada situación difícil que enfrentamos va a ser una lección muy importante que nos va a hacer mejores personas si aprendemos correctamente. Cada lección, pues va a ser en nuestro acervo de experiencia, pues va a ser una joya valiosa que vamos a poder transmitir y que vamos a poder apoyar a otras personas que han pasado por una situación similar, ¿verdad? Porque ya les vamos a hablar de lo que ya vivimos y cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Y eso va a traer esperanza y va a traer paz a las demás personas, porque van a decir, ay, si tú saliste, yo también puedo salir, ¿no? Y así es, con el Señor así son las cosas. Entonces, en medio de esa aflicción podemos aprender a esperar en Dios. Y la aflicción es entonces parte del proceso del crecimiento y madurez, tanto en la conducta y en el carácter, porque Dios nos está transformando el carácter tanto en el alma como en el espíritu. Sí, Él está transformando, está vigilando por todas esas emociones para que aprendamos a soltar, para que aprendamos a entregarle a Él, para que aprendamos a confiarle a Él, pero con esperanza, no con una actitud de derrota, ¿no? De que, híjole, pues te entrego todo porque yo ya no le veo ni pies ni cabeza. No, porque hay esperanza de que Dios puede actuar a nuestro favor. Eso es, ¿no? Ese es el punto. Entonces, sí, ¿verdad? Ya. Sí. No, no. Sí. Venga, venga. Entonces, bueno, pues estamos viendo que en esta vida, todo mundo, absolutamente todo, llega a un momento en que va a tener una crisis, en que va a tener una problemática que no puede resolver por sus propios medios y entonces, pues va a reaccionar de diferentes maneras. ¿De qué manera vamos a reaccionar? De acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a lo que ha sido nuestra experiencia, ¿de qué manera hemos reaccionado? ¿Nos hemos querido huir de todo? Esa es una forma. Queremos evadir, queremos pensar que eso no nos está pasando, esa es otra manera. Nos ponemos agresivos, nos ponemos tristes. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una crisis? Lo más importante es de que en esa situación conservemos la esperanza. Porque si llegamos a perder nuestra esperanza en un momento de crisis, entonces ahora sí que, pues entonces ya ¿qué es lo que nos va a pasar? Una persona que no tiene esperanza es una persona que ya está en una situación muy vulnerable, es una persona que difícilmente se va a levantar, y si se va a levantar, va a ser ya con graves problemas. Se va a levantar ya con amargura, se va con depresión, con muchas cosas que no le van a permitir llegar a la plenitud que Dios quiere que tenga. Entonces, cuando tenemos una crisis, que la vamos a tener, porque todo mundo tiene crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Señor nos pone un ejemplo en su palabra
en un pasaje que está en el Evangelio de Lucas 8, del 23 al 25, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Entonces pongámonos un poquito en esa situación. Van los discípulos en una barca, tenemos que entender que era una barca no muy grande, no sé mucho yo de embarcaciones y demás, pero podemos pensar es una barca pequeña donde entraban, no sé, 15 personas, 20, vamos a decir. No era un yate lujoso ni mucho menos, era una barca de pescadores. ¿Cómo se mueve una barquita de esa naturaleza en medio de una tormenta? No, pues aquello es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda. Yo ni siquiera me puedo imaginar pasar por un momento así, estar en una barca pequeña y que venga una tormenta. Sientes que te vas a ahogar, sientes que te vas a voltear, que te vas a morir, ¿no? Definitivamente sientes que te vas a morir. En esa situación estaban y el Señor Jesús estaba con ellos en la barca, pero estaba dormido. Entonces, el Señor Jesús estaba cansado, él había dicho vamos a pasar del otro lado y estaba cansado, fue a la parte de atrás de la barca y se quedó dormido. Entonces ahí podemos ver la paz que había en el corazón de nuestro Señor Jesús, que él no le importó que hubiera una tormenta, él estaba dormido. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a pasar del otro lado. Definitivamente él conocía cómo estaba la situación, conocía cómo estaba escrito acerca de él, y en ningún lado en el Antiguo Testamento podemos ver que el Mesías iba a morir ahogado. Entonces, él sabía que iba a pasar del otro lado. Los discípulos, sin embargo, estaban aterrorizados, estaban asustados, no sabían qué hacer, se pusieron a gritar, y lo que se les ocurrió, lo único bueno que se les ocurrió, fue ir con Jesús. Eso sí fue un acierto de ellos. Entonces fueron con Jesús, lo despertaron, y el Señor Jesús despierta, ve todo lo que está pasando y les dice, a ver, jóvenes, ¿qué les pasa? ¿Dónde está su fe? Pues, ¿qué han aprendido durante este tiempo que han estado conmigo? Y entonces reprende a las olas, reprende al viento, se calma, y aquellos se quedan todavía más asustados. Dicen, bueno, pues ¿quién es este hombre que le habla a los vientos, que le habla al mar, y se aquietan a su voluntad? Pues es Entonces, Jesús. nosotros estamos en una situación similar. Cuando estamos en una situación así de crisis, que sentimos que nos vamos a morir, que sentimos que nos hundimos, que no hay ninguna esperanza, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hicieron los discípulos, no ponerse a gritar, pero sí buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque quien te va a sacar de ese apuro es Jesús. Él nos ha dicho que vamos a pasar del otro lado. No importa cómo se pongan las circunstancias, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, vamos a pasar del otro lado. Ese es un hecho. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Jesús, buscarlo, confiar en que Él nos va a sacar de la situación, y Él lo va a hacer por amor a nosotros, porque Él quiere que lleguemos del otro lado. Entonces, ese conocimiento, esa certeza de que vamos a cruzar del otro lado, es la esperanza que necesitamos en todo momento y no la podemos perder nunca. No importa lo que nos esté pasando, no podemos perder esa esperanza. Debemos mantener esa confianza en que va Jesús con nosotros en la barca y que vamos a pasar del otro lado. Aunque no se manifieste, aunque parezca que está dormido, el Señor se va a manifestar en el momento oportuno. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no lo hubieran despertado? Pues de alguna manera, de todos modos, iban a llegar del otro lado. De alguna manera. Que lo había dicho Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya les había dicho, vamos del otro lado. Entonces, definitivamente lo que el Señor ya te dijo que va a hacer en tu vida, se va a cumplir. No importa lo que nos pase. Mantener la paz, mantener nuestra esperanza, mantener nuestra confianza en que Él viene con nosotros
y Él está actuando aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos en ese momento. Sí. Bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede cuando hay vejación, cuando hay esclavitud, cuando hay abuso, cuando hay personas que toda su vida han tenido abusos de parte de sus familiares, de sus padres, de las personas más cercanas a su vida. Esto es muy, muy difícil, ¿no? Porque se entremezclan emociones, el amor con la familia, pero también el daño que se hace. Entonces es una situación que se hace así como nudos, ¿verdad? Vamos a decir que son situaciones muy difíciles y algunas personas han recibido estos abusos también, pues en la calle, a través de la violencia, el maltrato físico, psicológico, en el entorno donde crecieron quizá. Entonces el pueblo hebreo sabemos que había llegado a Egipto, para preservar su vida en un inicio, con José llegaron, los trajo y los salvó al pueblo hebreo de la hambruna y llegaron a Egipto, fueron bien recibidos por el faraón que en ese tiempo estaba, pero después murió ese faraón y el que le siguió, pues ya empezó a ver que empezaron a multiplicarse mucho los hebreos y les empezó a tener miedo de que se fueran a ir en contra de ellos y que pues ahí ya dejaran de ser esclavos. Y esto, bueno, provocaron entonces que los esclavizaran más. Dice la palabra de Dios que ellos estaban, dice, en Éxodo 1:14, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y esto es muy tremendo porque cuando una persona es obligada a hacer algo que no desea, entonces son víctimas también de esclavitud. Y esto pues tendríamos que verlo y analizar en nuestra vida en qué somos nosotros obligados a hacer o que fuimos obligados a hacer. Claro que no podemos pensar que nos obligan a estudiar, ¿verdad? Porque era para nuestro bien, pero sí muchas cosas que aún nosotros resentimos por no haber, a lo mejor tener que estudiar una carrera que no nos gustaba porque hay que complacer a los padres o a los abuelos o no sé qué, pero puede haber en nuestra vida alguna situación en la que hemos sido obligados y eso es esclavitud. Dios no obliga. Esa es la situación que Él nunca, nunca obliga a nada. Él nos habla, nos dice cuáles son sus preceptos, nos dice cuáles son sus mandamientos, pero no nos anda latigando, ¿no? Como los egipcios. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 22:2, aquí está hablando de David. Dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí está hablando de una crisis en la que se encontraba David, que se encontraba pues traicionado por un lado, traicionado por otro, rechazado, todo muy mal, y se juntó con otros que estaban igual. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando nosotros estamos en una crisis o estamos en tribulación o estamos en depresión o estamos en divorcio. Entonces nos juntamos con quien está en la misma situación porque nos sentimos identificados, porque nos sentimos que nos entienden, porque sentimos que que vamos a recibir el consejo de alguien que esté igual que nosotros. O peor. O peor. Entonces eso es pues muy malo, ¿no? Y por eso así se hacen las bandas, ¿no? Las bandas de los jóvenes,
porque son jóvenes que han recibido rechazo en su casa, que no tienen la atención suficiente, y bueno, se encuentran unos con otros y pues se van juntando todos estos que tienen amargura de espíritu, y bueno, pues son temibles, ¿no? Eso es lo que sucede. Y bueno, pues entonces por eso tenemos que recurrir al Señor Jesús como los pescadores, ¿no? Que se acercaron hacia Él, precisamente porque Él es el que puede verdaderamente darnos un buen consejo, darnos un consuelo, darnos la solución a cualquier problema y no estar buscando con otros igual de amargaditos o, o tristes o endeudados igual que nosotros, ¿no? Sí, nada más un detalle, que estas personas se juntaron con David, pero David seguía a Dios. Ah, claro, Entonces, sí. pues ahí en vez de que los 400 jalaran a A David, David, él levantó él a los los levantó, 400. hizo un Hizo un ejército. ejército, además de élite, ¿no? De aquellos que, pues, Además eran personas que nadie los quería. de ahí salieron los Los fuertes, fuertes, los así es. poderosos, ¿verdad? Los Y generales, además, las gentes, perdón, los soldados importantes de David salieron de y ahí, los más leales. los más leales. Ujú, Así es, ok. definitivamente. Entonces, ahí nada más esa es la diferencia, que en vez de que los 400 jalaran a David, David jaló a los otros, a los 400 y los levantó. Ujú. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando somos víctimas de un abuso? Yo creo que es algo muy común y es algo muy tremendo. Lamentablemente en este mundo, pues hay dos tipos de personas, ¿no? Los que quieren abusar de los demás y los demás que se dejan abusar. Entonces, es muy difícil mantenerse en un punto neutro. Entonces, cuando somos víctimas de un maltrato, de un abuso, de una situación que no es justa a todas luces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y aquí, pues tenemos algunos puntos que son muy importantes cuando llegamos a este punto. El primero, no busquemos venganza. Ese es el primero. Porque lo primero que hacemos es buscar cómo le voy a hacer para entonces vengarme, para tomar, para hacerle algo a esa persona que me trató mal. Entonces, lo primero que debemos hacer es evitar buscar esa venganza. La venganza no la vamos a tener nosotros. Definitivamente, lo único que vamos a hacer, y ni siquiera pedírselo, lo único que vamos a hacer es esperar que Dios actúe, porque Él es el que va a tomar cuenta de las cosas que nos están pasando y entonces Él se va a encargar. Tampoco podemos estar esperando que, sí, Señor, ve y dales y quítales y haz. No, no se Que trata de caiga eso. fuego del Que cielo. caiga fuego del cielo y los consuma, ¿no? Cuando dijeron eso los hermanos, los hijos del trueno, les dice el Señor, no saben de dónde son ustedes. O sea, ese no es el camino. Pero sin embargo, sí, debemos esperar que Dios actúe, que Él haga justicia, no venganza, no es lo mismo la justicia que la venganza, ¿no? Entonces, que Él haga justicia de la mejor manera, Él lo va a hacer mejor de lo que nosotros podemos siquiera imaginarnos. Él es nuestro juez, Él es nuestra justicia, y lo que vamos a hacer es esperar a que Él actúe. Dice Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. ¿Te hacen mal? Tú da lo bueno. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero es lo que Dios nos dice. Cuando actuamos de esa manera, dice la palabra que ascuas de fuego van a estar sobre esa persona, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ni siquiera encomendárselos a Dios. Él sabe lo que va a hacer y Él tiene la manera de darle una lección a esa persona y hacerle ver que no se meta con los hijos de Dios. Órales. Bueno, otra de las cosas para evitar es que esas malas raíces crezcan en nuestro corazón es actuar con misericordia y soltar el perdón. Es difícil amar a quien nos hace daño, por supuesto que sí. No es fácil actuar, pues, cuando estamos en momentos de dolor y de angustia, pues estar muy ecuánimes, ¿no? Pero es necesaria la misericordia para poder soltar ese perdón al agresor. Esa misericordia nos la da Dios cuando nos permite conocer que el ser humano tiene tantas fallas y en general todos como seres humanos fallamos tanto
que podemos tener esa conciencia y pues esa eh, condescendencia, ¿no? De reconocer que, híjole, pues qué mal está, ¿no? Qué mal está la gente y qué mal también nosotros a veces actuamos. Entonces, con esa misma misericordia que buscamos de parte de Dios, pues es la que nosotros debemos de dar a los demás. Y pues entender que muchas veces hemos sido pues golpeados con muchas heridas, hemos sido muy lastimados en la vida. Entonces, pues la gente vive así, y así vive, y es triste, es doloroso, porque dices, ay, ahora es que ni fue para tanto, ¿no? Ay, pero hay gente más sensible, que lo vive realmente, y el dolor es real. Aunque la herida no haya sido tan profunda, o que nosotros no podemos pensar o no podemos conocer el grado de dolor o de sensibilidad o que está viviendo las personas. Entonces, con esa conciencia podemos nosotros entender y pues tener esa compasión, esa misericordia a quien nos hace mal, ¿no? Y poder soltar y poder perdonar, sobre todo, el que podamos perdonar a quien nos ha hecho daño. En Efesios 4:31-32 dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, Dios nos ha perdonado y de cosas tremendas. ¿Y cómo no vamos nosotros a perdonar? O sea, esa es una de las situaciones más divinas, o sea, uno de los aspectos más divinos de Dios, que nos enseña a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Así es. Como tercer punto, esperemos en Dios, que está muy relacionado con lo que hemos estado hablando. Cuando somos heridos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Estamos esperando, hasta hacemos planes, ¿no? De que no, es que va a venir y nos va a pedir perdón, y entonces yo le voy a decir que no, me voy a hacer del rogar. No, entonces, no, retribución. No, no es eso. No, no vamos a esperar que la otra persona sea quien actúe y que la otra persona sea la que venga a pedirnos perdón, que se humille y que restituya el daño. Eso no va a pasar. Lo que vamos a hacer, más bien, es que si no evitamos guardar nuestro corazón, va a venir la frustración y va a venir este deseo de venganza que nos puede consumir y nos puede llevar a buscar esa venganza con nuestra propia mano, buscar la manera de lastimarlo, a lo mejor decir una palabra con la cual aquella persona le va a ir mal, ¿verdad? Podemos ahí soltar un chisme, lo que sea, y esto con el deseo de que a la otra persona le vaya mal, perjudicarlo, y entonces estar parejos con lo que en el marcador, como si hubiera, ¿no? De las personas. Vamos a dejar realmente a esta persona en las manos de Dios. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a tratar, ¿verdad?, de guardar nuestro corazón, porque Dios mismo nos va a sanar, nos va a restituir. No esperemos que la restitución venga por otro lugar. Y nos va a restituir aquello que hayamos perdido, aquello en lo cual hayamos sido lastimados, va a ser Dios. Y Él lo va a hacer de una manera gloriosa, de una manera que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, porque Él no va a permitir que estemos ahí tirados en un rincón, sino que Él nos va a buscar, Él nos va a consolar y nos va a permitir ser restituidos, a lo mejor no en el mismo lugar, en las mismas circunstancias, pero en otro lado nos va a poner de manera de que podamos, pues, recuperar aquello que hemos perdido, ¿verdad? Entonces, no esperemos, perdón, obra de personas, sino más bien esperemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, que va a ser mucho más glorioso que lo que nosotros podemos pensar que haga otra persona. Ok. Bueno, vamos entonces a soltar ese perdón, ¿verdad? Porque el no perdonar es estar reteniendo, ¿no? Estamos reteniendo aquí a la persona. Entonces vamos a soltar el perdón. Pidamos a Dios que entonces selle esa herida.
Si nosotros en lo natural podemos ver que cuando nos cortamos, cuando nos golpeamos, la misma piel tiene la capacidad de restituirse de una manera muy hermosa, ¿verdad? En lo natural. ¿Por qué no permitimos que también en nuestra alma esas heridas puedan tener esa sanidad? Y no estar cubriendo nada más la herida y dejar que se pudra todo por dentro. Entonces, vamos a pedir que limpie el Señor nuestro corazón, que podamos soltar ese perdón, que selle esa herida y que nos ayude a olvidar esas situaciones de dolor, que nos enfoquemos en lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, porque si estamos aquí y si hemos llegado a los pies de Cristo, es por su misericordia. Entonces, muchas buenas cosas han sucedido en nuestra vida gracias a que el Señor nos ha rescatado. Entonces, olvidemos el pasado y aquí dice que nos enfoquemos en el futuro, pero yo diría que nos enfoquemos en el presente, que nos enfoquemos en hacer lo que tenemos que hacer, que lo hagamos no como para los hombres, sino como para Dios, todas las cosas que tengamos que hacer en nuestra vida y que veamos a los agresores como gente que necesita a Dios, gente que necesita nuestra compasión y que necesita nuestra misericordia. Si tratamos de entender el punto de vista de esas personas de acuerdo a la vida que han tenido, pues nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nosotros seríamos igual, haríamos lo mismo si hubiéramos tenido las mismas circunstancias. Entonces, pues eso nos ayuda a entender más al ser humano y pues el mismo Señor Jesús se hizo hombre. Él mismo vivió aquí en la tierra y conoce todas nuestras debilidades, conoce todos nuestros defectos, conoce todas nuestras necesidades. Y pues entonces Él es un buen juez para que vayamos a Él y que nos dé la solución, nos dé el consuelo, nos dé la paz y que sane nuestro corazón. A ver, todo así, ¿verdad? Aquí hay un salmo muy bonito. Dice, es el Salmo 64 del 1 al 4. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para acetear a escondidas al íntegro. De repente lo acetean y no temen. Esta era la queja del rey David y es la queja de las personas que son víctimas de abuso de otras que no se detienen al producir esa maldad, hablando mentiras, chismes, palabras amargas y conspiraciones. Todo esto entonces es como un látigo que golpea provocando la amargura. Así es, y no vamos a caer en eso, ¿verdad? Ahora que ya lo tenemos detectado, ahora vamos a evitar caer en esto, ahora sí que no vamos a caer en esa provocación. El enemigo quiere que perdamos nuestra paz, quiere que caigamos en un corazón herido, lastimado, que nos va a llevar a amargura y nos va a llevar a lastimar a otros. No lo permitamos, ya que lo hemos detectado, ahora vamos a actuar como Dios quiere, vamos a conservar nuestra fe, vamos a conservar nuestra esperanza, vamos a conservar nuestra paz y vamos a dejar todo en la mano de nuestro Dios, que sabe mejor cómo hacer las cosas. Vamos a orar, esposa. Yo voy. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta lección, Señor. Te doy gracias por estos puntos, Señor, tan importantes, tan sencillos de enunciar y que nos van a permitir, Señor, mantener nuestro corazón limpio, nuestro corazón puro delante de ti, para nuestro propio beneficio, Señor, y para beneficio de las personas que están cerca de nosotros. Que podamos, Señor, actuar realmente como actuó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que a pesar de todo lo que sufrió, Él tenía su corazón limpio, Señor, y todavía pidió el perdón para sus agresores. Yo te pido, Padre, que podamos mantenernos en esa misma actitud, que podamos ver a las personas como tú las ves y que podamos, Señor, orar por ellos, porque son definitivamente personas que tienen una gran necesidad de ti. Te doy muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, que podamos, Señor, seguirla, que la tengamos en nuestro corazón para cuando nos haga falta,
que podamos tener de dónde echar mano. Te damos muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues continuamos la próxima semana. Esta es una lección muy, muy importante para nuestra vida diaria y pues vamos a seguir adelante lo que Dios está poniendo que hagamos, no lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.